todavía se lograron muchas otras cosas aún más maravillosas en tiempos pasados. En el este del Líbano se encuentra una ciudad llamada Baalbek, que realmente puede reclamar algunas de las ruinas más espectaculares de la Tierra, las ruinas del templo de Júpiter. Ahora, al intentar identificar el verdadero origen de las construcciones en Baalbek, los académicos nos dicen que en el 27 a.C., el emperador romano Augusto supuestamente tomó la decisión bastante insondable de construir lo que es absoluta e irrefutablemente el templo más grandioso, poderoso y lujoso construido en toda la antigüedad, y hacerlo en lo que es, literalmente, en medio de la nada. Las ruinas de Baalbek son absolutamente masivas, con su enorme patio construido sobre una amplia plataforma que todavía está retenida por 3 enormes muros. Estos muros de contención contienen 27 bloques de piedra caliza, de mayor tamaño que los que se pueden encontrar en cualquier otro lugar del mundo. Cada uno de los bloques en estas paredes pesa más de 300 toneladas métricas. Sin embargo, hay 3 bloques en la pared que pesan más de 800 toneladas cada una. Este trío de bloques ha ganado renombre mundial y se conocen colectivamente con el nombre de Trípilon. El templo de Júpiter es realmente uno de los templos antiguos más impresionantes del mundo. Mide 88 por 48 metros y se encuentra en una plataforma o podio al que se accede a través de una amplia escalera que también solo puede describirse como verdaderamente monumental. El podio real se eleva a 13 metros sobre el terreno circundante. El trípilon en los muros de contención son 3 de los 4 bloques de piedra más grandes jamás labrados. Ahora bien, si realmente pensamos en todo esto y consideramos los eventos dentro del marco académico oficialmente aceptado que se nos da de la historia, el sitio elegido para el templo de Júpiter no tiene ningún sentido real y no podemos encontrar ninguna rima o razones aparentes u obvias que Augusto pudo haber tenido para seleccionar el sitio de Baalbek para un templo tan elaborado. En la época romana, Baalbek era aparentemente solo una pequeña ciudad en una ruta comercial a Damasco. No tenía ningún significado religioso o cultural especial para Roma, aparte de estar en el centro de una codiciada región funeraria que era favorecida por las tribus locales. También parece completamente fuera de lugar que la indiscutiblemente egoísta Roma se haya tomado la molestia de crear una arquitectura tan lujosa y extravagante en el Líbano, y en un lugar como Baalbek que se encuentra tan lejos de Roma. Los romanos eran, después de todo, un imperio enorme e innegablemente codicioso, y estaban en el proceso mismo de robar tesoros históricos de otros países como los obeliscos de Egipto, al mismo tiempo que el templo de Júpiter estaba en construcción. Tiene mucho más sentido suponer que Baalbek pudo haber tenido algo más que los romanos querían del sitio, posiblemente algo que ningún otro lugar, ni siquiera Roma, podría ofrecerles. Incluso podría ser la razón por la que tanta gente deseaba ser enterrada allí, pero los académicos nos dicen que no, que el templo es definitiva e indiscutiblemente de origen romano. Sin embargo, existen serios problemas con esta afirmación. La investigación de los bloques en el muro de contención del sitio del templo de Baalbek muestra claramente que están mucho más erosionados que las ruinas romanas genuinas del templo de Júpiter y los otros 2 templos romanos que también se pueden encontrar en el sitio. Ahora bien, dado que la piedra del muro de contención es del mismo tipo que el del templo, es razonable y lógico suponer que los bloques fuertemente erosionados son, naturalmente, mucho más antiguos. Entonces también es lógico suponer que el templo romano era, de hecho, un aumento de una plataforma preexistente mucho más antigua, y eso, por supuesto, también ayudaría a explicar por qué en la Tierra se eligió un sitio tan remoto para el templo, porque ofrecía a Augusto
una plataforma preexistente y lista para usar, sobre la cual construirlo. El problema es realmente bastante simple y directo, y es difícil entender por qué la idea de la construcción de la plataforma y el muro de contención pudo haber tenido lugar antes que el templo. Es objeto de burla por parte de la comunidad arqueológica dominante. La cantidad sustancial de erosión visible en los grandes bloques del muro de contención califica adecuadamente como prueba material de su edad mucho mayor que las ruinas reales del templo de Júpiter. Es razonablemente evidente que si una evidencia geológica sustancial se opone significativamente a la teoría, entonces la teoría es obviamente incorrecta. Pero hay un problema con esto para los académicos, porque esto, por supuesto, tendría que significar que cuando los romanos habían construido el templo de Júpiter, lo habían hecho de una plataforma que había sido construida previamente por un grupo mucho más antiguo que en este momento. El escenario sigue siendo desconocido y ciertamente no quieren volver a mencionar el tema de la civilización antigua. Un punto notable en este número es que se sabía que el Imperio Romano había sido un régimen bastante egoísta y sin embargo no encontramos ningún reclamo de la construcción del increíble muro de contención en ningún lugar en los registros romanos. Todavía existen textos reales que registran las capacidades de transporte romanas durante el reinado de muchos emperadores romanos, incluido Augusto. Estos registros muestran claramente que el límite de carga para el transporte de grandes bloques en otras partes del Imperio Romano en ese momento era de poco más de 300 toneladas métricas, y eso se logró solo con la mayor cantidad de dificultad. El célebre transporte del obelisco de Letrán de 323 toneladas a Roma, por ejemplo, fue una tarea enormemente difícil y peligrosa y abarcó el reinado de 3 emperadores. Y sin embargo, encontramos que el transporte de los enormes bloques de 800 toneladas en Baalbek para el templo de Júpiter no se menciona en los registros romanos en ninguna parte. Este hecho también suscita preguntas inmediatas. También es muy importante señalar que, durante el reinado de Augusto, los romanos también conocían el hormigón y lo utilizaban con mayor frecuencia. El Coliseo, que todavía se conserva en Roma hoy en día, es un buen ejemplo de una estructura de hormigón clásica romana. Simplemente nunca ha sido el estilo romano construir con bloques megalíticos. De hecho, esta arquitectura megalítica no aparece en ningún otro lugar de todo el Imperio Romano. También es significativo que Ptolomeo confiriera el título de Heliópolis a Baalbek. Para que él le haya dado lugar ese título en particular, es lógico pensar que Baalbek tuvo que haber sido un antiguo lugar sagrado y debe haber tenido alguna arquitectura notable o alguna conexión significativa con la otra Heliópolis, Ciudad del Sol, también parte de Ptolomeo. Y todavía hay una pista más. En el 636 después de Cristo, el templo de Júpiter fue tomado por los árabes, que lo convirtieron en una fortaleza, y también hicieron algunas construcciones adicionales por su cuenta. Esto significa que los bloques utilizados en las secciones árabes de Baalbek se colocaron unos 650 años después de los bloques del templo romano. Así que hay que considerar este enigma. Si los grandes bloques del muro de contención fueran romanos, entonces los bloques árabes más nuevos marcarían la erosión de los bloques romanos más antiguos, tal como estaban después de los primeros 600 o 700 años desde que fueron colocados. ¿Cómo entonces puede la erosión de los grandes bloques en el muro de contención ser mucho mayor que la erosión tanto de los bloques antiguos del templo romano como de los bloques más antiguos de las ruinas árabes en los siguientes 1500 años desde que se construyó la sección árabe? Según la leyenda local, Baalbek supuestamente habría sido un centro religioso dedicado a Baal en la época fenicia, y las leyendas árabes locales en realidad ubican los bloques ciclópeos del muro de contención en la época de Caín y Abel. Otros cuentan que la plataforma fue construida por los dioses de antaño. Cerca de la entrada sur de Baalbek hay una cantera donde se cortaron las piedras utilizadas en los templos y muros de contención. No se pueden encontrar rastros de ningún camino antiguo entre la cantera y el templo, lo que también plantea preguntas sobre cómo los enormes monolitos extraídos de 800 toneladas
fueron transportados al sitio. Esta falta de cualquier camino solo puede significar una de dos cosas: o los bloques del muro de contención fueron transportados tan atrás en la antigüedad que todo rastro del camino ha desaparecido hace mucho tiempo, o nunca se requirió un camino para la tarea de transportarlos. De hecho, una carretera habría sido de poca utilidad de todos modos debido al peso de los bloques. Los cimientos de cualquier camino lo suficientemente fuerte como para ser utilizado para tal tarea tendrían que haber sido realmente inmensos, y si tal camino hubiera existido alguna vez, indudablemente quedaría algún rastro de él hoy. Entonces, ¿cómo se movieron? Otro enorme bloque de piedra, conocido como la piedra de la mujer embarazada, todavía se encuentra ahora en la antigua cantera donde se cortó en la antigüedad. Mide 21.5 o 4.8 o 4.2 metros, pesa unas 1000 toneladas y es la piedra tallada más grande que se puede encontrar en cualquier parte del mundo. No hay ningún contratista o grúa en el mundo que sea capaz de mover estos bloques tallados desde la cantera al sitio del templo. Tal tarea está mucho más allá de nuestras capacidades de transporte actuales.